Buenas tardes colegas, buenas tardes público en general. No necesariamente entran ingenieros, sino también a veces economistas y gente vinculado al agro. Bueno, yo soy Hugo Miguel Benito Rojas, tengo ya más de 30 años de experiencia profesional, soy magíster en ingeniería hidráulica, he desarrollado docencia en la Universidad de Huancavelica, en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, en la Universidad de Las Peruanas, en la Escuela de Posgrado de la San Luis Gonzaga de Ica. Asimismo, he desarrollado labores de gerencia en el gobierno regional de Huancavelica, en el proyecto especial Tamojaracocha, en la rehabilitación de la infraestructura de riego luego del fenómeno del Niño en 1998. Hay experiencia profesional, hay experiencia docente y hay experiencia también en cuanto a trabajo académico. He dado bastantes conferencias que están grabadas y que están en la red en ICG, en el Congreso Internacional de Hidráulica que se desarrolló en Lima. Pero bueno, más que transmitir, vamos a retroalimentarnos con lo que yo les pueda decir del curso. El curso se denomina Elaboración de Proyectos de Infraestructura de Riego. Quiero agradecer al Grupo INSUR que ha venido invitándome a, a exponer diferentes temas, por lo cual estoy también agradecido, pues la única manera que en estas épocas tan difíciles en las que no podemos hacer trabajo presencial, podamos compartir conocimientos. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el desarrollo de este curso? Bueno, el curso definitivamente es amplio. Vamos a tratar de hacer un resumen y una introducción a lo que es la elaboración de proyectos de infraestructura de riego. No podríamos hacer ningún proyecto de infraestructura de riego y en general ningún proyecto si primero no tenemos un marco normativo. Entonces vamos a revisar el marco normativo relacionado con la inversión pública porque estamos y nos vamos a concentrar en proyectos de infraestructura de riego ejecutados con recursos públicos. Por lo tanto, el marco referencial va a ser la inversión pública. Y si interviene la inversión pública, así haya varias modalidades, nos vamos a concentrar en las obras por contrata. Entonces hay un marco referencial relacionado con las contrataciones del Estado. Y al ser una infraestructura de riego, hay una normativa sectorial, es decir, el sector Minagri tiene normatividad relacionadas a infraestructura de riego. Hablamos de proyectos de infraestructura de riego y los proyectos se pueden dar en dos fases de la inversión, en la fase de la formulación y la evaluación y en la fase de la ejecución. Muchos dicen, pero ingeniero, el curso y lo que nosotros queremos saber es cómo se hace el expediente técnico. Sí, nos vamos a concentrar ahí. Pero no podríamos nosotros irnos directamente al expediente técnico si no tenemos su concepción. Y la concepción se hace en la fase de formulación y evaluación. Y ahí tenemos que hablar necesariamente del ciclo de inversión pública muy rápidamente y de las fichas técnicas simplificadas, de las fichas técnicas estándar, de la ficha técnica de baja o mediana complejidad y de la elaboración de una preinversión a nivel de perfil. ¿Por qué? Porque esas famosas fichas implica que tú tengas un formulador que te haya elaborado un estudio en esa etapa de la inversión para poder vaciar los datos como vamos a ver más adelante. O sea, no es una ficha donde solamente se llenan datos, sino que tú tienes que tener una validación y la validación es un informe técnico. Y si bien es cierto, eso lo hace la unidad formuladora, y de repente en algunos casos me voy a utilizar algún término, lo hago pensando que ustedes ya lo conocen, pero como yo tengo el chat de WhatsApp abierto y también tengo el chat de la conferencia, ustedes hacen la pregunta para ir precisando. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar de esa parte muy rápidamente y nos vamos a entrar ya de lleno a los proyectos de riego en la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución sí hablamos de expediente técnico. Ahí sí también vamos a hacer algunas precisiones,
porque en esa fase de la ejecución se utiliza otro término, expediente técnico o otro documento, dice, pero yo les voy a decir por qué dice otro documento y si está referido o no a la ejecución de un proyecto de inversión pública o un proyecto específicamente de riego. Y en la elaboración de expediente técnico vamos a hablar del contenido mínimo de un expediente técnico, qué debe tener el expediente técnico. Vamos a situarnos dentro de la amplitud de los proyectos hidráulicos, dónde está ubicado estos proyectos de riego, y nos vamos a concentrar, y ahí vamos a desarrollar esta ponencia, esta conferencia, en los estudios básicos de ingeniería. Principalmente de donde obtenemos el dato de entrada, porque un proyecto de riego tiene un dato de entrada. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y ahora sí entramos al desarrollo. Hablamos de marco normativo y hablamos de sistema de inversión pública, y el sistema de inversión pública tiene una base normativa en el decreto legislativo número 1252. Antes se llamaba Sistema Nacional de Inversión Pública, eso fue derogado el 2017, y ahora tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como InvierteP. Entonces, es esa normatividad la que me va a reglamentar el ciclo de inversiones primero, para saber dónde desarrollo mi proyecto de riego, que como ya lo hemos dicho, lo vamos a hacer en 2 fases, pero ese va a ser el marco normativo. Yo tengo que sustentar lo que yo hago técnicamente como ingeniero en qué base normativa. Adicionalmente, hemos dicho que nos vamos a concentrar en la infraestructura de riego, en los proyectos de riego ejecutados por contrata, porque hay varias modalidades, hay obras por impuestos, hay administración directa, pero nos vamos a concentrar en las obras por contrata. Por lo tanto, el marco normativo es la ley de contratación del Estado, que se va modificando constantemente. El reglamento de la ley de contrataciones que se va modificando constantemente. Y ahí tenemos que ser vigilantes constantemente del peruano, del entrar en la página también del ente rector de las contrataciones, que es el OCE, para ver cómo va cambiando constantemente estas normas, que con la finalidad de mejorarlas van aplicando algunas correcciones. Hay un sinnúmero de fe de ratas, hay un sinnúmero de modificaciones, ustedes entran en la página y hay que estar al día en eso, porque ese va a ser nuestro marco de referencia cuando nosotros queramos contratar nuestro proyecto de infraestructura de riego para que sea licitado a través de la institución pública. Y las normas sectoriales, hay muchas, pero hay una fundamental, que es la Ley de Recursos Hídricos y el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un proyecto relacionado con infraestructura de riego, tengo que solicitar algunos permisos desde que lo estoy formulando. Por eso yo he creído conveniente hablar desde la formulación, porque desde la formulación yo solicito algunos permisos. Desde la formulación yo requiero algunas reservas del recurso hídrico. Si no, no podría ejecutarlo. ¿Correcto? ¿Por qué dividimos el curso en 2 etapas? Porque el ciclo de inversiones tiene 4 etapas: programación multianual, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Nosotros nos vamos a concentrar en 2 para ejecutar un proyecto de riego: en la formulación y evaluación. En la etapa en la que el proyecto de riego está en formulación y evaluación, vamos a desarrollar un documento técnico que me permita ejecutar este proyecto. Y cuando esté en la ejecución, ya sabemos que es el expediente técnico. ¿Correcto? De manera general, podemos decir que en la etapa de programación multianual se establecen algunas brechas de lo que necesita el país, de lo que necesita la región respecto a la infraestructura de riego. Yo necesito 20 proyectos de riego, esa es mi brecha. Las voy a ir cerrando, pero en base a una priorización voy a establecer mi programación multianual de inversiones, y de repente en estos 3 años ejecuto 4 proyectos, en los próximos 3-4 proyectos, y así voy cerrando la brecha. Perfecto, pero esa no es nuestra etapa, esa no es parte nuestra. Nosotros, como evaluadores, como ejecutores de un proyecto de riego,
vamos a intervenir en dos etapas, en la etapa de formulación y evaluación y en la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque se elaboran documentos técnicos en la etapa de formulación y evaluación. ¿Cuáles son los documentos técnicos? La ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica de baja o mediana complejidad y el estudio de preinversión a nivel de perfil. Son documentos técnicos que nosotros como formuladores, como consultores vamos a ejecutar. Y alguien me dirá, ah, pero ingeniero, eso lo hace la unidad formuladora. Y ahora yo les digo a ustedes, colegas, las unidades formuladoras tienen la fortaleza técnica para elaborar eso. Creo que la mayoría no. Contrata consultores. Entonces acá hay una oportunidad de trabajo para nosotros. Y en la ejecución ya sabemos que está el expediente técnico. Y ahí nos vamos a concentrar en el desarrollo de esta ponencia. Aquí les voy a validar y aquí les voy a decir el por qué es importante que nosotros entremos en esta parte de la formulación y la evaluación. Porque dentro de la formulación y la evaluación se elaboran dos formatos. Y en esos dos formatos se requiere que la unidad formuladora identifique, ¿no? y registre esa famosa brecha. Y hay que identificar la brecha como programación multianual y la brecha que el proyecto tiene para cubrir la demanda del proyecto del servicio. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en un proyecto que no estamos viendo nosotros, proyecto de ampliación de redes de distribución de la provincia de Cutervo y Jaén, en el departamento de Cajamarca, tenemos que la unidad de medida de la fecha, oferta y demanda del proyecto, son las viviendas atendidas al año. Y la unidad de medida del indicador de la brecha del proyecto también son viviendas al año. Por lo tanto, este proyecto directamente cierra la brecha. Pero si nosotros vamos al caso nuestro, proyecto, por ejemplo, servicio de riego del distrito de Acobamba, Pomacocha y Caja de la provincia de Acobamba, tenemos que la unidad de medida de la brecha oferta y demanda del proyecto son metros cúbicos por segundo, es decir, son caudales. Yo quiero cerrar una brecha de caudal que me falta. Sin embargo, el indicador de la brecha de la programación multianual por calidad de cobertura no fija cantidad de agua, sino dice porcentaje de superficie agrícola sin riego. Y ahí la unidad de medida son las hectáreas irrigadas. Entonces, la brecha del proyecto no está cerrando directamente, no concuerda directamente con la brecha que se ha planteado en la programación multianual. Entonces se tiene que hacer algún efecto complementario para que lo cierre. Entonces es importante entrar en esa etapa. Ahora, ¿por qué entramos en esa parte de la inversión pública? Porque ahí cuando nosotros elaboremos un proyecto de riego, vamos a entrar a un proyecto de riego que está en el rango de 0 a 700 UIT. La unidad impositiva tributaria está en 4.300, 750 UIT, estamos hablando de cerca de 4 millones. Es decir, de 0 a 4 millones, yo solamente para inscribir un proyecto elaboro la ficha técnica simplificada. Si yo tengo un proyecto de 750 UIT a 15.000 UIT, que son como cerca de 64 millones a más, tengo que elaborar una ficha técnica estándar. Si yo estoy hablando de un proyecto que llega a 407.000 UIT, entonces tengo que elaborar una ficha técnica para el proyecto de inversión de baja a mediana complejidad. Y si yo estoy hablando de un proyecto de más allá de ese rango, tengo que elaborar un perfil.
Esa ficha es una ficha de registro, pero yo tengo que elaborar un documento técnico que me permita tener todos los elementos técnicos que sustenten que ese proyecto es realmente viable. Entonces tengo 4 documentos técnicos que yo como formulador, como consultor puedo elaborarlo, como ingeniero especialista en la elaboración de Ingeniero, proyectos. ¿Sí? ingeniero, ¿no se escucha? ¿No se escucha nada? Sí, sí, no se escucha. Nada, nada. Ahora, es realmente viable. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tengo 4 documentos. A ver, ¿desde qué parte no se ha escuchado, por favor? Ahora está conforme, ingeniero. ¿Continúo? ¿Ahora sí? A ver, vamos a continuar. No sé de qué parte no, pero vamos a repetir esta imagen que resume todo lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Estamos hablando de que si nosotros tenemos proyectos de riego entre los rangos económicos que están acá establecidos, ojo, ojo que estos documentos, yo lo sé, todos estos documentos dicen material exclusivo de la DGIP, son documentos del BEF, es decir, son documentos que están como documentos de trabajo, como documento de trabajo del MEF. ¿Ok? Entonces, tenemos, si los proyectos están dentro de un rango de 0 a 750 UIT, o sea, cerca de 4 millones, yo elaboro una ficha técnica simplificada. La unidad formuladora tiene que llenar y tiene que registrar ese proyecto en una ficha técnica simplificada. Si ese proyecto de riego tiene entre 750, entre 4 millones y cerca de 64 millones, que son las 15.000 UIT, la unidad formuladora tiene que elaborar una ficha técnica estándar cuyos requerimientos técnicos son diferentes de la simplificada. Y si el proyecto llega a cerca de 407.000 UIT, entonces tiene que elaborar una ficha técnica para proyectos de baja o mediana complejidad. Eso de baja o mediana complejidad, hay un parámetro que me va a establecer cuál es esa baja o mediana complejidad. Y a partir de ahí para adelante, yo debo elaborar un perfil. Ojo, si ustedes ven la línea rosada, vamos a ponerlo con el mouse, esta línea, me dice que a partir de los 4 millones yo debo elaborar un perfil. Los requerimientos de este perfil definitivamente van a ser diferentes porque este perfil me permite con los datos del perfil llenar la ficha técnica estándar, llenar la ficha técnica de proyecto de inversión de baja y mediana complejidad. Un documento similar a este tengo que elaborarlo para llenar esta ficha. Y lo que yo les decía, como formuladores, como evaluadores de un proyecto de inversión pública, no me queda otra que la de desarrollar mediante una consultoría un proyecto, un documento técnico para satisfacer esa necesidad. ¿Correcto? ¿Dónde están esos formatos? Esos formatos están en la página del MEF. En cada uno, cada anexo tiene un contenido mínimo. No vamos a ahondar eso porque no es, se los digo como referencia. Quizás más adelante, si extendemos el curso en más etapas, desarrollamos esta parte que es bastante trabajosa. Cada uno de los contenidos mínimos del estudio de preinversión a nivel de proyectos de inversión, tiene el llenado de la ficha técnica simplificada, de, de la ficha técnica de proyectos de mediana y de baja complejidad, el registro del proyecto de inversión pública, el registro de un programa de inversión pública, eh, sabiendo la diferencia entre el proyecto y programa. Programa es un conjunto de proyectos de inversión que van a cumplir una misma finalidad. No vamos a ahondar mucho en esto, pero sí les voy a presentar. Esta es la pantalla cuando uno entra al MEF para la elaboración de una ficha técnica. Si ustedes
Lo pueden ver y si no yo se los detallo. Hay unos datos generales que habla del nombre del proyecto, el área de estudio, el área de influencia, la unidad formuladora, el problema y el objetivo. Ah, ¿y de dónde saco eso? Tienes que haber hecho un marco lógico. Tienes que haber hecho tu árbol de problemas. Tú tienes que haber realizado tu árbol, tu árbol de medios y fines. Horizonte de evaluación, la brecha del servicio. Ojo, la brecha del servicio en función a tu proyecto, análisis técnico, evaluación social, sostenibilidad. O sea, vas a tener que entrar a indicadores, vas a tener que entrar al TIR, vas a tener que entrar al BAN, vas a tener que entrar a beneficio-costo y costo-eficiencia. Y miren acá abajo, datos generales, hay estudios, y aquí se abre todo un abanico. O sea, tienes que haber desarrollado un documento técnico para poder llenar esto. Y eso la unidad formuladora por lo general no lo hace. Ojo, esto lo estamos pasando rápido, ¿eh? Pero este era un detalle que no quería dejarlo pasar nada más, irme al expediente, sino que muchos de los datos que vamos a tomar del expediente están trabajados acá y tenemos que validarlos en el expediente. Por ejemplo, la ficha técnica de baja o mediana complejidad, miren lo que tiene. Fragilidad, tipo de construcción, grado de vulnerabilidad, o sea, análisis de riesgo. Aplicación de normas de construcción, resiliencia, capacidad de los operadores para responder ante un evento natural, capacidades de respuesta de la organización, entidad ante una contingencia, etcétera. Hay inclusive mapas. Miren, igual se abre todo un abanico de información que tienes que vaciar. Quiere decir que tienes que tener desarrollado un perfil similar al que desarrollabas en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Porque casi todos los datos que utilizabas y casi todo el esquema es prácticamente la información que vas a vaciar en esta ficha. Porque aquí es un registro, pero el documento técnico de sustento debe estar elaborado o por la unidad formuladora con sus ingenieros de planta o contratar, ojalá que sea así, a uno de nosotros para que lo haga. A nivel de perfil ya tenemos todo, prácticamente el formato que nosotros bajamos cuando abrimos el Sistema Nacional de Inversión Pública y queremos encontrar la ficha, encontramos todo eso. ¿No? Miren, indicador de brecha de acceso al servicio, servicios públicos con fecha identificada y priorizada. Entonces, si tú no conoces el tema de Invierte P y dónde están las brechas identificadas por el periodo que estás evaluando, hay información que no vas a poder llenarla. O sea, debes de conocer eso, ¿no? A nivel de inversión, ¿por qué conocer la contratación? Porque miren la modalidad: administración directa, por contrata, asociación pública privada, obras por impuestos, núcleo ejecutor. O sea, tu modalidad y la forma, no el fondo, debe estar claro en función a la modalidad de ejecución. Fuente de financiamiento. Y aquí un comentario nada más, porque algunos colegas me dicen, pero ingeniero, no me hable usted de tesorería, no me hable de presupuesto, yo soy ingeniero, quiero ejecutar, usted dígame nomás dónde hago y cómo hago. Colegas, nosotros vamos a ser gerentes, vamos a ser directores de obra, vamos a ser, en la gestión pública podemos llegar a cualquiera de los puestos si conocemos los sistemas administrativos. Y tenemos que conocer presupuesto para saber la fuente de financiamiento, que nos las puede dar la entidad, perfecto, pero nosotros debemos saber de qué implica, de dónde viene. Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, operaciones oficiales de crédito, etcétera. Perfecto, llegamos al proyecto de riego en la fase de ejecución. La primera parte la quise pasar rápido, pero ya saben que hay todo ahí, todo un elemento que debemos de conocerlo, ¿eh? Ojo. Este flujograma me dice, miren cómo llega a aprobarse un expediente técnico. Ya desde que lo veo, ya no quiero hacer el expediente. Pero bueno, yo quería irme a esta parte. Elaboración de expediente técnico o documento equivalente. Y muchos colegas me dicen, ingeniero, pero ahí dice documento equivalente. Y el documento equivalente es un estudio definitivo. El estudio definitivo también puede ejecutar.
Sí, señor, pero si yo me voy a la ley de contrataciones, en la ley de contrataciones no me habla de estudio definitivo, me habla de expediente técnico. Entonces yo concordante con lo que me dice la ley de contrataciones, si estoy en una obra por contrata, debo de llamarle expediente técnico. ¿Para qué me complico llamándole estudio definitivo? Yo tengo mi apreciación respecto a que el estudio definitivo, si bien es cierto, es un documento que tiene información técnica consistente como para ejecutarlo, lo que le faltaría es el detalle ingenieril. Es decir, de repente en un momento, en un encuentro, en una junta, entre vía y columna, cómo van los elementos, cómo van los fierros, etcétera. El detalle ingenieril no lo vamos a encontrar en un estudio definitivo. Bueno, ha sido mi experiencia, les digo mi experiencia. Finalmente, si es estudio definitivo y te piden expediente técnico, ahí va a entrar una controversia, pues. No es estudio definitivo, no es expediente, ponle expediente técnico, si es expediente técnico, ponle expediente técnico, mi experiencia. Y documento técnico equivalente no tiene nada que ver con la obra. El documento técnico equivalente refiere cuando, esto está referido a la inversión pública, no solamente a las obras, entonces, cuando hay un servicio o cuando hay otro tipo de inversión del Estado, eso está referido a las especificaciones técnicas. Ojo con eso, ¿eh? Estamos hablando de expediente técnico, el documento que nosotros todos conocemos, colegas acá. Sigue esta maraña, tampoco no es parte de la exposición, pero sigue toda una secuencia. Sí es importante esto, sí es importante esto, ¿no? Dice, aspectos que la unidad formuladora debe revisar con relación a la consistencia y verificar que la concepción técnica y el dimensionamiento no se modifique. ¿Qué quiere decir, colegas? Que lo que está en la etapa de formulación y evaluación tiene que reflejarse en el expediente técnico. No puede haber una modificación sustancial, y si la hay tienen que comunicarlo porque así me dice la norma. Ojo si me la dice, ¿eh? Porque por ahí dice, no, ingeniero, no lo dice. Bueno, si no lo dice, no lo hagas. Pero ojo que si lo dice, léelo bien, tienes que comunicar las diferencias que puede haber en un informe de consistencia o de compatibilidad entre lo que tú estás formulando en el expediente técnico y lo que dice en la ficha simplificada, en las fichas que hemos visto o en el perfil. Ojo con eso, colegas. Perfecto. Ya estamos en elaboración de expediente técnico. Y yo voy a hablar de proyectos de infraestructura de riego. Perfecto. Proyectos de infraestructura de riego. Pero es bueno que nos situemos, es bueno que nos ubiquemos, es bueno que establezcamos exactamente dónde estamos dentro de todos los proyectos hidráulicos. Los proyectos hidráulicos pueden ser de dos tipos, los referidos al uso del agua, o sea, al uso, al aprovechamiento del agua, y cuando un proyecto hidráulico nos defiende contra los daños que ocasiona el agua. Que el agua ocasiona daños, sí. Referidos al uso del agua, abastecimiento de agua potable, productos de agua potable, saneamiento, etcétera. Referidos al uso agrícola, principalmente proyectos de irrigación. Ah, eso es, ahí estamos, en los proyectos de uso agrícola o proyectos de irrigación. En los referidos al aprovechamiento hidroenergético, ahí están las hidroeléctricas, y otros como puede ser navegación, recreación, todos ellos y muchos más que faltan ahí, están referidos al uso del agua. Y otros que nos defienden contra los daños que ocasiona el agua, drenaje urbano, drenaje vial, drenaje agrícola, encauzamiento de ríos, defensa contra inundaciones. Nosotros nos vamos a concentrar en los proyectos hidráulicos que están referidos al uso del agua, principalmente a los proyectos de riego que son los de uso agrícola. Perfecto. Algunas fotos de proyectos hidráulicos, tenemos ahí una hidroeléctrica, tenemos una represa, tenemos proyectos de saneamiento, agua potable y alcantarillado, tenemos canales de derivación, tenemos canales de conducción, tenemos obras de toma. Esta es una obra de toma, esta es la Laguna Choclococha,
La compuerta está pues metros más abajo. Esta es la presa Jaracocha, etcétera. Esto es todo eso en Huancavelica, que forman parte del proyecto especial Tambo Jaracocha. ¿Correcto? Estamos ya en el expediente técnico y debemos de saber el contenido mínimo de un expediente técnico. Entonces, ¿qué información debo de tener para elaborar un expediente técnico? Bueno, primero conocer la modalidad de contratación. Eso ya está en la ficha. Adicionalmente, debo de conocer algunos aspectos técnicos considerados en el trabajo de campo, ¿no? La ubicación del proyecto, las condiciones del terreno, el levantamiento topográfico, la información técnica, el estudio de suelos, el estudio de canteras, los estudios hidrológicos. Y debo de conocer una estructura, debo tener una estructura básica. Esa estructura básica la vamos a ver más adelante. Esta estructura básica la vamos a desarrollar. Esta estructura básica del expediente técnico lo vamos a desarrollar. Entonces, necesitamos adicionalmente, dentro del contenido mínimo, algunos estudios básicos como topografía. Nos vamos a concentrar en el estudio hidrológico. Este estudio hidrológico, la forma de realizarlo va a cambiar en función a si estamos haciendo un estudio hidrológico para una represa o si estamos haciendo un estudio hidrológico para proyectos de riego en construcción, es decir, para ampliar frontera agrícola, para más terrenos de cultivo, o si estamos haciendo un estudio hidrológico para proyectos de riego, mejoramiento, lo que se llama afianzamiento hídrico. O si estamos haciendo un proyecto de riego con agua subterránea, entonces no vamos a hacer un estudio hidrológico, sino hidrogeológico. Esto va a ser todo un detalle. ¿Esto qué cosa me va a dar? Me va a dar el dato de entrada, el caudal. En un proyecto de riego, mi dato de entrada es el caudal. No tengo caudal, no puedo hacer ni puedo avanzar más. Teniendo el dato de entrada, recién paso al diseño hidráulico. ¿Correcto? Un diseño estructural. Una cosa es el diseño hidráulico a partir del caudal. Otra cosa es el diseño estructural, es decir, tengo el caudal y luego qué estructura, qué condición física tiene la estructura que me permite conducir, almacenar, regular ese caudal. Un estudio de diseño electromecánico, principalmente para presas y bocatomas, porque voy a regular, voy a controlar la salida, necesito elementos de izaje, necesito elementos dinámicos. Y dos documentos que son de obligatoria presentación, el análisis de riesgos y desastres y el estudio de impacto ambiental. Ojo, si ustedes se dan cuenta, no son los únicos. Me estoy concentrando en lo fundamental, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque tú necesitas que luego de que tú has visto la información en campo, si tú tienes la información en campo y adicionalmente tienes información recogida, la desarrolles en gabinete y tengas un predimensionamiento, o sea, tienes que desarrollar eso, ¿no? Adicionalmente tienes que tener un estudio arqueológico para que tengas tú la certificación, el famoso CIRA, un estudio social, una evaluación social. Adicionalmente desarrollar especificaciones técnicas, los planos, el presupuesto, el cronograma. Eso es parte de lo que sí ustedes conocen y elaboran en cualquier tipo de proyecto. Yo me estoy concentrando en los documentos que se elaboran con mayor frecuencia y que tienen una prioridad específica en proyectos de riego. ¿Cuál es esa famosa estructura que debe tener un expediente técnico relacionado a riego? Esta es la estructura mínima, no limitativa, pero mínima. Tiene que haber un capítulo con memoria descriptiva, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto, si bien es cierto, viene de la parte de la formulación y evaluación, ya saben que puede ser rehabilitación,
que tiene una característica, mejoramiento que tiene una característica, una ampliación que tiene una característica, una reconstrucción que tiene una característica. Ese nombre marca la acción que vas a hacer. O sea, no es todos los nombres no es el mismo nombre para todos. Y como le digo, si bien es cierto, viene de la parte de formulación y evaluación, tú debes saber que el nombre te marca la actividad que vas a desarrollar. Los antecedentes, cómo nace este proyecto, ¿no? De manera resumida, la solicitud de los beneficiarios, de repente hubo unos involucrados, ¿no? Y esos involucrados también hicieron un apoyo para que desarrolle. Los objetivos del proyecto, los generales y los específicos, las metafísicas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos kilómetros de canal? ¿Cuántos desalenadores? Metafísicas en general, ubicación del proyecto, los beneficiarios. Esta ubicación no solamente es geopolítica, también es con coordenadas, tiene que estar claramente establecido por un tema. Ahora saben que muchos de los problemas es por disponibilidad de terreno y puede haber un tema de propiedad que termine haciendo imposible ejecutarlo. Resumen de los costos del proyecto, el plazo de ejecución y la época recomendable. Esto de la época recomendable nace porque como ocurre siempre, estamos haciendo defensas ribereñas o estamos haciendo proyectos de riego en noviembre, cuando la época de lluvia ya está en diciembre, o a veces empieza en noviembre. Entonces, nos genera las ampliaciones de plazo, las controversias, termina finalmente no haciéndose el proyecto, no cumpliendo con la finalidad pública, que es el de abastecer agua y el de mejorar el riego de nuestras zonas agrícolas. La modalidad de ejecución, ya les hemos dicho que hay varias modalidades. También casi todos estos datos vienen de la parte de la formulación y evaluación, por eso que es importante desarrollarla, pero no era el tema del curso. Sí me había hecho la observación el grupo INSUR, pero eso implicaría hacer muchas más sesiones, ¿no? En este momento vamos a llegar hasta un momento que ustedes tengan todos los elementos en macro de lo que les significa hacer el expediente, ¿no? La situación actual implica tener las características físicas generales, el clima, la topografía, la geología, la geotecnia, la hidrología, las vías de acceso y medios de transportes, las canteras de agregados, las características socioeconómicas, la población beneficiaria, la actividad principal y nivel de vida. Ojo, ese es el contenido mínimo. Es decir, no, pero yo no puedo poner esto, no. Pero por lo general casi todos estos datos están en la formulación y la evaluación. Ojo, si hay un dato que tienes que validarlo, tienes que validarlo. Porque eso implica la sostenibilidad de tu proyecto. O sea, tienes que ver qué datos tienes que validar. Los servicios básicos de la población, las características agronómicas, eso está referido al área agrícola, la que se aproveche y la que es potencial. Puede ser que tengan para cultivar 200.000 hectáreas y solamente cultivan 100. Se aprovecha 100, pero potencialmente pueden tener 100 más. ¿Qué falta? Agua. ¿Qué hago para cubrir eso? ¿Puedo cubrirlo con la oferta de mi cuenca? ¿Necesito un trasvase? ¿Qué implicaría cada cosa? Eso vamos a verlo más adelante. Cultivos principales y rendimientos. Puede ser que una zona esté acostumbrada a un tipo de cultivo. Ica estaba acostumbrado, hablo de Ica porque soy de Ica, pero podríamos hablar de cualquier otra zona. Era una tierra eminentemente algodonera. Sembraba, cultivaba, habían hasta plantas procesadores de la fibra de algodón. Ahora no. Ahora hablamos de espárragos, hablamos de páprica y últimamente de arándanos. Fenómeno de arándanos que yo no sabía por qué. Y me dijeron que es el único lugar en el mundo que bota 2 cosechas. No sé si es cierto. Por eso que es el boom. Y el caso del espárrago, el sabor del espárrago peruano frente a cualquier espárrago que es mucho más barato como el chino, no tiene comparación. Entonces, son explicaciones de algunos fenómenos de los cambios en cultivo. Situación de la infraestructura existente. Está obsoleta, está colapsada. ¿Qué es lo que ha pasado con eso?
Y nos vamos a concentrar en la ingeniería del proyecto, en el planteamiento hidráulico, en los criterios de diseños hidráulicos y estructurales y la descripción técnica de algunas obras civiles. Ese es nuestro meollo del asunto. Todo lo demás, que es una estructura mínima, ustedes lo hacen con cualquier proyecto. El presupuesto utilizan software, puede ser el Excel, puede ser el S10, bueno, hay un montón de formas. Si están validados, se usan. Planilla de metrados también es algo que ustedes desarrollan. Los costos unitarios, la relación de materiales sale de esos software, el cálculo de flete en función a las distancias, la fórmula polinómica tiene un decreto, tiene una resolución, creo que es del viceministerio de esa época, del 79, no varía y ahí está todavía. Especificaciones técnicas, la programación y cronograma valorizado de obra, seguridad en obra y planos a nivel constructivo. Ojo, expediente técnico, planos a nivel constructivo. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Un estudio definitivo no tiene planos a nivel constructivo. Por lo general, muchos de los detalles ingenieriles no están. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones, nosotros nos vamos a concentrar en lo que está con rojo, ¿correcto? Y este expediente técnico tiene anexos. Fundamental el sustento hidrológico. Fundamental el estudio de hidrología. ¿Por qué? Porque ese me sustenta el caudal. Y el caudal es el dato de entrada. No tengo caudal, no podría dimensionar, no podría hacer nada en un proyecto de riego. Si es un proyecto referido a una regulación de caudal, entonces tiene que haber un diseño de presas, porque la presa me va a regular una cantidad de caudal, la va a embalsar para poder ser usado en la etapa que yo requiero. Más adelante vamos a ver por qué se requiere en ciertas etapas. Porque no siempre requiere el agua para el riego. ¿Hay etapas? Sí hay etapas. El diseño estructural del sistema de riego, el diseño hidráulico del sistema de riego, el diseño electromecánico, los análisis de riesgos y el impacto ambiental. Esos elementos que los hemos mencionado anteriormente tienen que tener su propio anexo, su sustento, la claridad de que eso está totalmente sustentado. ¿De dónde he sacado esta información? Ojo que se la vamos a pasar junto con el Grupo Insur, porque no es ningún secreto, toda la información se comparte. Le he sacado de la guía de contenido mínimo para formulación de expedientes técnicos de proyecto de riego. Es una guía que, si bien es cierto es de 2017, no hay un documento técnico que haya modificado eso. Por lo tanto, lo sacó el Ministerio de Agricultura, lo tiene ahí, no lo difunde, pero es una guía, luego de la validación que le he hecho en todo caso de los proyectos que se han venido ejecutando, cumple todos los parámetros para ser considerada como una guía técnica para nosotros, los que vamos a ejecutar, los que vamos a formular un proyecto. En teoría, esta guía me dice que debo de tener todos esos elementos. Perfecto. En la práctica, este es un expediente. Este es un expediente técnico para el sistema de riego Tacaraca. Tenía una serie de componentes que servían para aumentar la oferta hídrica para este comité de regantes de Tacaraca. Y vamos a ver rápidamente el contenido de este expediente técnico. Ojo, este expediente técnico es un expediente técnico aprobado, ejecutado. Si funcionó o no es otro tema, pero por lo menos vamos a ver si es que cumplía con lo que estamos diciendo, ¿no? Una ficha técnica que es un resumen de todo el contenido del expediente técnico. Yo resumo todo el contenido en ese documento. Generalidades, antecedentes del proyecto, ubicación, objetivo, descripción de obras. Hasta ahí estamos con lo mismo, memoria objetiva cumple. Estudios básicos, topografía, bueno, con todo un detalle, pero cumple. Geología y geotecnia, con todo un detalle, pero cumple. Perdón. Ok. Diseño de estructuras. Diseño de bocatoma, cálculo hidráulico, cálculo estructural, ahí está. Diseño de canal, o sea, estos son los elementos de este sistema. Bocatoma, canal y compuertas. Tiene un cálculo hidráulico y estructural. Cálculo hidráulico y estructural. Y en las compuertas tiene una selección del tipo de compuerta. Compuertas hay varios tipos. Y criterios de diseño. Ojo, ojo colegas.
No hay cálculo de caudal. El caudal ya viene como un dato de entrada, que debe haberlo determinado ya en estudios previos al expediente técnico. En nuestro caso, en nuestro caso, vamos a tener que validar, nosotros vamos a tener que validar la información que viene de la formulación y evaluación. Vamos a tener que validarlo. Perfecto. Normas de diseño, materiales, especificaciones, metrados, tiene todo. Ahí está. Ustedes pueden verlo. Costos, supervisión, fórmula polinómica, programación. Ok, tiene todo. ¿Qué encontramos ahí? Que el expediente técnico no está como un cálculo del expediente. ¿Por qué? Porque ya viene como dato. ¿Por qué viene como dato? O porque es un caudal regulado, o porque, ojo, esa compuerta está en un río, ese río ya está establecida la cantidad de agua que puede captar, de repente tiene una dotación fija, etcétera. Entonces entramos a la hidrología, porque la hidrología me va a permitir encontrar el dato de entrada. Me va a permitir a mí encontrar el dato de entrada, que es el caudal. El meollo del asunto acá es caudal. Necesito tener el caudal. Pero, ingeniero, usted dijo que en la formulación y evaluación también se halla el caudal. Perdón, hay un estudio hidrológico que me sustenta un caudal. Perfecto, sí. Sí es cierto. O sea, tú tienes un dato. Pero acá tienes que reafirmar esa oferta hídrica. Tienes que reafirmarla. ¿Por qué tienes que reafirmarla? Porque de repente es una ficha simplificada. Y las fichas simplificadas se hacen con fuentes de información secundaria. O sea, lo tiene como dato, pero por lo menos en hidrología, colegas, consejo, es que validen el dato. ¿Por qué? Porque hay una modificación en la recurrencia de la presentación de las precipitaciones, porque hay una modificación en la ocurrencia de la presentación de caudales máximos y mínimos. Entonces hay que reafirmarlo en nivel del expediente técnico. Ojo, en el nivel del expediente técnico. ¿Correcto? Ya sea que están hablando de la cuenca receptora, de lo que fuera, porque a partir de ese documento, de ese dato, tú a diseñar tu captación, vas a diseñar tu embalse, vas a diseñar tus sifones, no sé, tus parchas, toda la estructura de tu proyecto de riego va a estar dimensionada con tu caudal. Y si ese dato no se valida, puedes construir un elefante blanco como los muchos que hemos visto. El estudio hidrológico permite hallar caudales máximos para el diseño de algunas estructuras. ¿Por qué necesito caudales máximos? Porque yo voy a construir mi canal de riego, pero voy a construir la bocatoma. La bocatoma va a estar en el río. Y en el río, en algún momento, va a pasar un caudal máximo. Y ese caudal máximo y esa bocatoma tiene que estar diseñada para permitir que cuando se presente ese caudal máximo, lo deje pasar. Renuncie a la captación. No capte demasiados sedimentos, etcétera. Tú tienes el caudal, colega, usted tiene el caudal, va a hacer su expediente técnico y tiene que solicitar la disponibilidad hídrica a la Autoridad Nacional del Agua. ¿A través de quién? A través de las autoridades locales del agua. La estructura del órgano rector en cuanto a la parte normativa de los recursos hídricos, que es la Autoridad Nacional del Agua, empieza con una autoridad local del agua, con una autoridad administrativa de agua y finalmente el órgano superior es la Autoridad Nacional del Agua. Ellos son los que te dan la disponibilidad del proyecto, es decir, tu cálculo afirmó que son 2 metros cúbicos por segundo el caudal que tú vas a captar para tu canal. Tienes que solicitarle ahora esa disponibilidad para la ejecución. Ojo, cuando estabas en la fase de formulación y evaluación, también le solicitaste la respectiva licencia, el respectivo permiso para considerar ese caudal como puede ser, para que pueda ser usado. ¿Por qué? Porque hay un balance hídrico a través de tu cuenca, que lo vamos a ver más adelante.
Lo que te tiene que quedar en claro es que tú tienes que solicitar que ante la autoridad local del agua, que es el órgano normativo de la cuenca donde tú estás trabajando, del río San Juan, del río Reque en Chiclayo, etcétera, que te dé, si es que esa disponibilidad efectivamente, si es que esa disponibilidad efectivamente puede, puede dártela. Ah, pero ¿de qué se trata? Tú puedes pedir 2 metros cúbicos por segundo y el ANA te puede decir no. Ya la disponibilidad con todas las captaciones y bocatomas más caudal ecológico no permite que te la pueda dar. Pero usted se la dio cuando estaba haciendo la formulación y evaluación. Sí, yo te la di cuando estaba haciendo la formulación y evaluación. Pero ya en esta etapa, en la ejecución, ya otro proyecto lo hizo. Perfecto, no hubo reserva, quedó en stand-by y otro proyecto solicitó. Entonces ya no podemos darte más. Perfecto. Ya, eso es otro tema. Pero eso es para que entiendan la última parte de la diapositiva. Yo le dije cuando estaba haciendo la introducción a este curso, es que el estudio hidrológico iba a variar en función al, al tipo de proyecto. O sea, el estudio hidrológico no es único para todos. Hay un estudio hidrológico para represas, hay un estudio hidrológico para proyectos de riego en construcción, es decir, para ampliar floteo agrícola, y hay un estudio hidrológico para mejoramiento, es decir, afianzamiento hídrico. ¿Es cierto? Sí, es cierto. O sea, hay una variación. ¿En qué varían? ¿No? ¿En qué varían? En el caso de represas, tienes que tener la información pluviométrica, tiene que haber un análisis de consistencia de la información, un análisis gráfico, un análisis doble masa, un análisis estadístico. Tienes que tener como fuente primaria las principales variables meteorológicas, es decir, precipitación, temperatura, velocidad de vientos, humedad relativa, evapotranspiración. Y para poder sustentar la disponibilidad hídrica tiene que haber precipitación promedia para cada microcuenca de la cuenca que estás analizando, la determinación de los componentes del balance hidrológico. Quiere decir que hay un balance hidrológico, si hay un balance hidrológico, determinar el coeficiente de escorrentía, la precipitación efectiva, el gasto de abastecimiento y la retención de la cuenca, cálculo de escorrentía mensual para año promedio. Si en algunos casos hay términos que no lo conocen, escriban por el chat para ir leyendo. Como yo le decía, vamos a hacer un macro y luego vamos a entrar a lo específico, pero vamos a entrar a lo específico luego, etcétera, etcétera. Balance hídrico para el proyecto de la cuenca hidrológica. Balance hídrico, fundamental hacer el balance luego de conocer la oferta y la demanda. En el caso de un proyecto de riego, cuando tú vas a hacer un proyecto de riego para ampliar la frontera agrícola, habla similar del análisis de consistencia, gráfico, doble masa, estadístico, las variables también, las precipitaciones, la determinación, precipitaciones efectivas, casi todo es similar. La demanda hídrica, la disponibilidad neta, el balance hídrico para el proyecto de la cuenca hidrológica. Balance hídrico nuevamente. Para un proyecto de riego mejorado, ampliación de frontera agrícola, si ustedes se dan cuenta, ya no estamos hablando ya de otros parámetros. Tratamiento de información pluviométrica, precipitación, temperatura, esos son las variables meteorológicas de cajón que tenemos que tener. Disponibilidad hídrica, ¿no? La demanda hídrica, calidad de agua, balance hídrico nuevamente, balance hídrico, balance hídrico, balance hídrico. Perfecto. Eso es cuando estamos hablando de proyecto de riego cuya oferta de agua, o voy a extraer mi dato de caudal a partir de agua superficial. Pero nosotros no solamente vamos a desarrollar proyectos de riego con agua superficial, también vamos a hablar
de proyectos de riego tecnificados que principalmente usan agua subterránea. Digo principalmente porque también lo que están haciendo es que el agua superficial la almacenan, la decantan y una vez que ya está lo suficientemente cristalina y pura y cumple algunas condiciones, les permite utilizar esa agua superficial pretratada para el riego tecnificado. Para eso hay que hacer por lo menos 2 análisis de agua, ¿no? En la fuente, en la época de avenida, donde hay una mayor concentración de sedimentos, ¿no? Y otra en tiempo de estiaje, es decir, en el momento en la que viene poco caudal, ¿no? Tiene que venir menos caudal. Bueno, en el caso de Ica, en la época de estiaje no viene nada. Ya saben que hay 4 meses en la que no hay nada. Me había olvidado de las preguntas del chat. Listo. Me dicen de qué hora es, de 4 a 6. Esa es una de las grandes preguntas. Perfecto. Entonces, esos análisis de agua están referidos a las características físico-químicas, o sea, el pH, ¿no? Sólido de suspensión, sólidos disueltos, turbidez, minerales, etc. Y ya no hago un estudio hidrológico porque el agua viene del subsuelo. Lo que yo hago es un estudio hidrogeológico y ahí es toda una especialidad. No voy a entrar en detalle porque el tiempo nos va a ganar. Ahora, si entramos al estudio hidrológico, una vez en una de las clases me dice un alumno, ¿y por qué pone eso si eso no tiene nada que ver con la hidrología? Justamente lo pongo porque no tiene nada que ver, pues. ¿Cómo es posible, si ustedes nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer un estudio hidrológico bastante profundo para obtener un dato que es el caudal? Sin embargo, nuestros antepasados, grandes constructores de infraestructura de riego como Tipón, como Machu Picchu, porque esta lámina del lado izquierdo es Machu Picchu, Moray, construían infraestructura y obtenían el dato, obtenían el caudal. Increíble. Bueno, a mí el estudio lógico me permite obtener la oferta, los usos de los cultivos me va a permitir obtener la demanda, pero a nivel de la cuenca yo debo tener un balance hídrico, porque si no, no tengo la disponibilidad. Es decir, tengo que comparar el balance hídrico es oferta versus demanda. Lo que me da la cuenca con precipitación superficial o de repente también con el acuífero y la demanda que son las necesidades de los cultivos. Los comparo y si sale el balance positivo, es decir, la oferta es mayor que la demanda, felicidad completa, no hacemos nada. Si el balance es negativo, tenemos que hacer un proyecto de inversión, en este caso un proyecto de infraestructura de riego, una represa, un canal de derivación, pozas reguladoras, etcétera. ¿Qué cosa buscamos? Satisfacer la demanda entre la oferta y la demanda. Este proyecto de inversión puede tener acciones estructurales, infraestructura física, como no estructurales. Ah, ¿cómo es eso, profesor? Puede ser, ¿cómo es eso, colega? Puede ser que estén regando mal, es decir, no hay eficiencia de riego. Mejoro la eficiencia y punto. No hay eficiencia en la captación, etcétera. ¿Correcto? Pero nos vamos a concentrar en la infraestructura. ¿Correcto? La oferta, ya saben, es el agua superficial y el agua subterránea. La demanda puede ser la necesidad poblacional, la necesidad industrial, etcétera, etcétera, que puede ser la demanda. Y vamos a presentarle como ejemplo el balance hídrico del valle de la cuenca del río Ica. Hay una pregunta interesantísima, vamos a desarrollarla Ok, el Valle de Ica, la demanda de agua con fines agrarios, la demanda total es la demanda de toda la sumatoria de mis cultivos. Tengo papa, tengo cebada, tengo maíz, tengo acá en Ica, tengo espárragos, tengo páprica, cada uno de sus cultivos tiene una demanda. Es
la cantidad, el volumen de agua que necesita. Eso se calcula con esta fórmula, ¿no? El factor de cultivo, el famoso FC, ¿no? La evapotranspiración, la precipitación efectiva, que en el caso de Ica, es cero acá, ¿no? La eficiencia de riego multiplicado por 10 por la superficie, me va a dar la demanda. Así calculo yo la demanda. ¿Correcto? Está mapeado con colores cada cultivo, o sea, cada cultivo yo puedo determinar las áreas de cada cultivo, del color rosado, lo color rojo, cada color es un tipo de cultivo. Tengo 27.454 hectáreas, bueno, 28.000 creo, bueno, ahí de repente hay un dato erróneo, pero por ahí va, en el rango de 28.000 y 27.000. Estoy corriendo un poquito porque nos gana el tiempo. Si tuviera que sumarle alguna demanda a nivel de cuenca, ojo, a nivel de cuenca, porque yo tengo que tener un balance hídrico a nivel de cuenca para saber si es que me está faltando o me está sobrando. Si me está sobrando agua, entonces yo no necesito más, ya ahí tengo el agua y ya la voy a tomar. La autoridad local del agua me va a dar la resolución. La demanda de agua de consumo humano, un número de habitantes por consumo per cápita. El consumo per cápita puede ser por varios factores, puede ser por reglamento, puede ser calculado, eso no viene al caso. ¿Correcto? Tenemos ahora los tipos de cultivo con los tipos de fuente con que riegan, ¿no? Puede ser que un cultivo riegue con agua superficial y subterránea, una hectárea, o sea, una cantidad de área, otra área la riega solamente con superficial, otra área se riega solamente con subterránea y tienes el total de hectáreas sembradas con algodón, con alfalfa. Esos son los colores, pues, ¿no? Ahí está cebolla, alfalfa, frijol. Miren la cantidad de variedades. Cada uno de ustedes en su valle va a tener una cantidad diferente, tipos de cultivos diferentes. La famosa eficiencia de riego de la fórmula está marcada por estos tres factores: la eficiencia en la conducción, la eficiencia en la distribución y la eficiencia en la aplicación, ¿no? Cada factor indica la cantidad de agua adicional que debe suministrarse en los cultivos debido a las pérdidas por infiltración, evaporación, manejo, etcétera. Son pérdidas de agua y deben de ser consideradas para yo tener mi demanda calculada de manera real, ¿no? Esa eficiencia de riego, estamos tomando como ejemplo Ica, ¿no? Va a variar de acuerdo a la tecnología de riego. Si yo agarro e inundo, es donde yo más pierdo, ¿no? Si yo tengo una poza y lo inundo, es diferente a que yo tenga un riego tecnificado. Y en el caso de los riegos tecnificados también tienen, bueno, se dice tecnificados porque hay elementos tecnológicos, pero otros tienen otro tipo de riego localizado, riego ¿cómo se llama? De presurizado, etcétera. Pero hay riegos por aspersión, hay riegos por goteo, hay variedades. Inclusive en los riegos por aspersión hay pivot, hay fijos, hay movibles, etcétera. Solamente como referencia. Y entonces hemos encontrado que la eficiencia va a decirme, ¿no?, el estado de la infraestructura hidráulica, ¿no? Si hay poca eficiencia en riego, quiere decir que está fallando la conducción, algunos de los factores, y eso perjudica a mi uso de agua. Hay tres formas de riego: agua superficial, ¿no?, agua mixta, superficial y subterránea. Y tenemos ya calculadas las eficiencias, ¿no?, tanto del río Ica como de la Chirana. Y ahí hay unos valores, etcétera. Esta era la condición de las bocatomas en ese tiempo. Imagínense captar agua con luego del fenómeno del Niño, pues toda la infraestructura hidráulica de Ica quedó pues colapsada. Miren esta bocatoma, ¿no? El agua entra por acá, y luego sale por aquí, sirve como un vertedero de excedencias. Aquí hay un cerro rocoso, entonces todo el agua que sobra va para acá, hay un control, el agua pasa hasta por encima, ¿no? Canal de la Bocatoma Chirana, esta estructura venía desde 1932, ahora hay una nueva por si acaso, pero le estoy mostrando fotos
como para que se den cuenta del diagnóstico de la situación antes de que se mejorara la infraestructura, ¿no? Canal Santiago, espectacular, simplemente un encauzamiento sobre el terreno natural, ¿no? Imagínense la infiltración, la pérdida de agua. Igual acá el canal Santana y el canal Cerro Blanco. La evapotranspiración potencial, eso sí se calcula con un software, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la cantidad de agua consumida en un periodo de tiempo en un suelo cubierto de vegetación homogénea en plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. Pucha, que te he hablado de actividad vegetativa. Bueno, lo que pasa es que el desarrollo vegetativo de la planta requiere, es una campana. Inicialmente no necesita mucha agua. Cuando está en el máxima plenitud de desarrollo, es el máxima cantidad de agua y luego decrece, es como una campana, como la campana de Gauss. Y hay software para hallar esa famosa evapotranspiración potencial. Hay varios software. No le voy a mostrar uno porque si no nos pasamos toda la charla mostrándole uno. Como le digo, luego en el detalle de cada uno de ellos vamos a utilizar para lograr obtener cada elemento de la fórmula, ¿no? Los factores de cultivo, los famosos K sub C, F sub C, es la capacidad de la planta para extraer agua del suelo, ¿no? En diferentes etapas de su desarrollo vegetativo, ¿no? Entonces, como hay una campana de Gauss en los cultivos no pueden sembrarse en cualquier época. Entonces hay un calendario de siembra. Por eso que hay épocas donde tú encuentras un producto barato porque todo el mundo siembra en esa época y a veces no encuentras el producto porque no es su época. Como su desarrollo vegetativo no lo permite, entonces hay un calendario de siembra. ¿Por qué? Porque hay un requerimiento de agua que es diferente en el tiempo. Y ahí está, en el caso de Ica, el algodón solamente en enero se siembra y luego de agosto para adelante. La alfalfa puede sembrarla siempre y así cada uno de ellos. ¿Correcto? Que todo eso, así es, doctores, así es, ingenieros, así es, colegas. Y aquí hemos obtenido los factores de cultivo de cada una de las plantas, cada una de las especies, en cada época de tiempo. Que no se iguala, en algunos casos no es igual, en algunos casos varía. En el caso de la alfalfa es igual, pero en el caso del algodón, ustedes se dan cuenta que varía. Ok, acá siguen necesito lentes. La demanda de agua mensualizada. En función a lo que hemos visto hace un momento, de los coeficientes de uso constructivo, de la evapotranspiración y de todos esos factores, calculamos la demanda. Esa fórmula que hemos visto más adelante. Ojo, al final tengo un detalle sintético de cómo se hace esto más rápido, pero de todas maneras le voy sacando la secuencia. Había una fórmula que tenía la evapotranspiración, tenía el K sub C, la precipitación que era cero y algunos factores que nos falta calcular. La demanda de agua mensualizada, esto es lo que necesita el valle en función a la cantidad y los tipos de cultivo que tiene. Entonces, la demanda de agua subterránea es 43,75 millones de metros cúbicos. La demanda de agua de riego mixto estamos hablando de valle, por eso que salen esos valores tan grandes, pero eso luego lo vemos en micro y es más sencillo. Superficie de riego con riego superficial, ¿ok? Y tenemos una demanda de agua. La oferta, vamos a pasar un poquito rápido, la oferta de agua superficial y subterránea. ¿Quién me da el agua superficial? En el caso de Ica, la cuenca y el sistema Choclococha. El sistema Choclococha es algo artificial, es un almacenamiento artificial que le da también al Valle de Ica agua. Entonces, son dos ofertas. La propia cuenca con la lluvia y el sistema Choclococha. Y en el caso de la subterránea, el acuífero del valle. Perfecto, les presento la cuenca. La oferta de agua del río Ica y la no regulada de Choclococha. Aquí está controlada a través de la compuerta tanto el caudal medio, ¿no? Como también en volumen, ¿no? Ahí tenemos el sistema Choclococha. En una explicación principalmente son dos embalses,
¿no? Jaracocha y Choclococha. Orcococha abastece a Jaracocha, así que como que es uno solo. Cuando el proyecto hidráulico es complejo, tiene un esquema hidráulico. El esquema hidráulico es poner como si fuera un flujograma los aportes de cada una de las obras, ¿no? En el caso de lo que estoy explicando como ejemplo, que es el caso de Ica, hay un proyecto especial que tiene un esquema hidráulico y un conjunto de obras que cubrían finalmente toda la demanda de agua, ¿no? Se combina inclusive con proyectos energéticos. Lógicamente no está completo, no se ha hecho todo, algunas obras no se van a hacer, pero bueno, no viene el caso, era simplemente para darles, ¿no? La oferta del sistema Choclococha, con los tres embalses que les he dicho, principalmente Jaracocha, porque Orcococha alimenta a Choclococha, pero acá está. Aquí está la oferta que me da el sistema Choclococha. Aquí está lo que me da la cuenca del río Ica. Esta es la cuenca, este es el sistema Choclococha. Una cosa es lo que sale de Choclococha y otra cosa es lo que llega. Miren, ¿cuándo se pierde? Se pierde el 42%. ¿Por qué? Porque es un cauce natural. Así que hay una infiltración que ayuda al acuífero, sí lo ayuda. Un esquema de cómo es la corriente del acuífero del Valle de Ica. La oferta principalmente es un valor. Aquí está, estos son los valores. Esto me resume el comportamiento. Hay momentos en los meses de enero, febrero y marzo donde sobra agua. 45 millones de metros cúbicos que se va al mar. Pero ¿por qué no los detenemos? ¿Por qué no los por muchos factores. Podríamos hacer un análisis muy grande acá, no es el caso. Pero hay un déficit cuando los necesitamos más, que son de 97 millones de metros cúbicos. Este déficit, que es el balance hídrico entre oferta y demanda, es el que debemos de cubrir. Para eso, nosotros debemos de plantear un proyecto ingenieril o proyectos ingenieriles que me cierren esa brecha entre la oferta y la demanda. Es importante porque hay una valoración económica de la producción del cultivo que implica que yo pierdo. Cuando yo dejo de regar una cantidad de hectáreas, pierdo aproximadamente cerca, miren, costo y valor de la producción en riesgo. Por lo que puedo perder al año es 11 millones de dólares. Entonces yo debo de mejorarlo. ¿Correcto? Eso está calculado en función al precio de los productos, a su producción y al aumento de producción si tuviera el agua necesaria. Pero no la tiene, ¿no? ¿Quiénes plantean las alternativas de solución? Nosotros, a través de proyectos de riego. Perfecto. Entramos a proyectos a diseño hidráulico. Entramos al diseño hidráulico. Ya sabemos que el diseño hidráulico tiene como base, como estudios básicos, la geología, topografía, la hidrología, que me va a determinar el caudal de diseño, el elemento de entrada del básico, a través de un estudio hidrológico, ojo. La operación de los sistemas de riego también, porque me va a permitir con ese caudal dimensionar la presa, o la captación, o la conducción, o la distribución, los diferentes componentes de esta obra de infraestructura. Pero ¿cómo debo hacer el diseño hidráulico? Yo debo de ceñirme a normas de diseño de obras hidráulicas. Si no tengo normas nacionales, tengo que ceñirme a normas internacionales, ¿no? Los detalles de los planos deben presentarse a un detalle suficiente para poder determinar los metrados y adicionalmente los componentes y el detalle ingenieril. En el caso del diseño de una infraestructura hidráulica para un sistema de riego, deben de considerarse como mínimo lo siguiente: las presas y sus componentes, la bocatoma o captación con sus componentes, es decir, la ventana de captación, el derripiador, el aliviadero, barraje fijo o móvil, según lo que yo haya determinado, la poza disipadora, canal de limpia, la estructura, desarenador, ¿no? Reservorios, estructuras de limpieza. Todos estos componentes deben estar en el diseño hidráulico, sin duda alguna. Si yo tengo un sistema de riego tecnificado, la cosa va a cambiar, porque el estudio hidráulico
va a tener el planteamiento hidráulico del proyecto, los cálculos hidráulicos para cada estructura considerada en el planteamiento hidráulico. Recuerden que aquí voy a tener cabezales, voy a tener que determinar si es que voy a utilizar goteo o aspersión, ¿no? Los detalles de todas las mangueras, las curvas de nivel para saber las presiones necesarias, etcétera. Yo les decía, colegas, yo les decía que ese famoso cálculo de demanda de agua para riego tiene un detalle que no lo toqué en ese momento, no lo toqué, y que a modo de anexo lo estoy colocando acá. La cédula de cultivo necesita una cantidad de agua y eso hay que calcularla, eso es fundamental, ¿no? Muchas veces no entramos a eso, no, yo no soy agrónomo, pero no es complejo, porque el mismo Estado, el mismo sistema de inversión me da las herramientas para que yo no falle en ese dato tan importante. Ojo, yo voy a calcular la demanda de agua para riego, si son hectáreas mejoradas o si yo voy a ampliar la frontera agrícola o voy a incorporar. Primero voy a calcular la evapotranspiración potencial del cultivo, el famoso ETO. ¿Qué cosa es agua? ¿Qué cosa es eso? Es la cantidad de agua consumida durante un tiempo determinado, ¿no? Cubierto con vegetación homogénea, lo habíamos dicho en la exposición. ¿Cómo expreso esa evapotranspiración potencial? La expreso en milímetros al mes. Necesito el famoso factor de cultivo, K sub C, en la diapositiva dice F sub C, pero el nombre me identifica que estoy hablando de lo mismo, que es el famoso K sub C. El K sub C va a variar de cultivo en cultivo, es decir, la necesidad de agua no va a ser la misma de un cultivo para otro. Este coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada una de las especies y que expresa la capacidad de la planta para extraer agua del suelo en diferentes etapas de su desarrollo vegetativo, que como lo hemos dicho es una campana. No se expresa en unidades, es un valor, es un solo valor. En algunos casos hay software para calcularlo, ¿eh? Ahí está, hay varios software para calcular ese famoso factor. En otros casos es una tabla, hay una tabla donde hay un valor, se acabó. Las áreas de cultivo se expresan en hectáreas y a mí me interesa tener un K sub C ponderado. Ese K sub C ponderado se calcula con esta expresión. K sub C ponderado es igual a las áreas a cultivarse por el factor de cultivo, ¿no?, entre la sumatoria de todas las áreas. La evapotranspiración real del cultivo o uso consultivo, U sub C, se calcula, bueno, primero, ¿qué cosa es? Es el consumo real de agua por el cultivo. Este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en milímetros al día. La fórmula es el ETO, que es el ETO, la evapotranspiración potencial. ¿Correcto? Regreso para que ustedes vean que hemos hablado de ese valor. Y el K es el consumo ponderado, también lo hemos visto acá, el K sub C ponderado, que se calcula con esta fórmula. Perfecto. Tenemos estos dos valores, simplemente los multiplicamos y tenemos el valor de la evapotranspiración real. Precipitación efectiva es la cantidad de agua del total de la precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades. Se expresa en milímetros. Es la que aprovecha la planta. Y el requerimiento de agua es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades y esté expresada como la diferencia entre el uso consultivo y la precipitación efectiva. Es decir, este valor U sub C menos este valor me va a dar el requerimiento de agua. Aquí tengo el requerimiento de agua. Pero yo necesito un requerimiento volumétrico metro de agua, requerimiento volumétrico neto. O sea, es el volumen de agua que se requiere en una hectárea de cultivo y se expresa en metros cúbicos por hectárea por mes.
Eso es el requerimiento, o sea, el que hemos calculado acá, que esté en milímetros por 100. Ya tengo el valor. El detalle de ese cuadro que vimos hace un momento lo estoy haciendo acá paso por paso. La eficiencia de riego proyectado, ¿no?, es el factor que me indica cuán eficiente se ha aprovechado el agua, ¿no? Los valores van a, bueno, definitivamente van a variar en función a las modalidades de riego, ¿no? Donde se pierde más en gravedad. Surco es otro, porque la gravedad puede ser por pozas, por melgas, por surcos, bueno. Pero la eficiencia de riego del proyecto va a estar en la eficiencia de riego por la conducción, por la distribución y por la aplicación. Recuerda que esto también lo hemos visto adelante, aquí le estamos haciendo detalle. En proyectos de riego menor, mayormente el sistema de riego por gravedad, ahí está, donde la diferencia promedio es 0,30. Ah, y acá habla de riego menor, que hay un riego mayor. Esa denominación anteriormente en el SNIP era proyecto de riego menor es de 0 a 500 hectáreas. Proyecto de riego mediano es de 500 a 5.000 hectáreas. Y proyecto de riego grande es de 5.000 para adelante. Y en función de eso había mayores exigencias técnicas para elaborar el perfil en la época del SNIP. Eso ha quedado como término técnico que se está usando. El requerimiento volumétrico bruto de agua, ¿no? Requerimiento volumétrico bruto, es la eficiencia de riego del proyecto que está calculada acá, ¿no? El requerimiento volumétrico neto. ¿Y dónde está el requerimiento volumétrico neto? Aquí está, miren. Entonces estamos siguiendo la secuencia, ¿no? Número de horas de riego es el tiempo efectivo en la que se podrá utilizar el sistema, se expresa en horas. El módulo de riego, también hay una fórmula, ¿ok? El área total de la parcela, el caudal disponible, y aquí es donde se llena paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y aquí hemos sacado mes por mes lo que hemos visto en ese cuadro. Este es el detalle del cuadro que les dije que le iba a tocar más adelante. Hasta acá, para entrar a las preguntas, porque estamos en hora y media, nos va a ganar el tiempo. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a entrar al chat. Perfecto. Vamos a ver preguntas. Preguntas. ¿Podría ampliar las metas físicas, por favor? Inge, ¿podría ampliar las metas físicas? De repente dar un detalle. Si yo tengo... Las metafísicas están en global. O sea, tú puedes dar un detalle de la metafísica. Pero si tú tienes, por ejemplo, en el caso de este sistema de riego Tacaraca, tu metafísica sería una compuerta, un sistema de izajes un sistema de captación, un sistema de izaje de 4 compuertas, 20 kilómetros de canal, 2 obras de arte, ¿no? Un puente acueducto. En global estás planteando la metafísica. O sea, no lo estás colocando al detalle, pero acá está. Dice, buenas tardes, ¿puede indicar la referencia o normativa que exige 2 análisis de una misma fuente? 2 análisis de una misma fuente. A ver si lo precisas. 2 análisis. No sé, a ver si de repente por el chat precisas. Porque, quiero entender esto. 2 análisis de la misma fuente. Yo tengo una fuente de agua y tengo que hacerle 2 análisis. 2 análisis en calidad de agua, porque yo he hablado de calidad de agua. Debe estar referido a eso, ¿no? Debe estar referido a eso. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de análisis que son necesarios en el caso de máximo y mínimo. ¿Cuál es el máximo? Cuando viene la avenida.
¿Y cuál es el mínimo? Cuando estás en el estiaje. Lógico, si el estiaje existe, porque en el caso de Ica no hay estiaje. O sea, en el máximo. Porque en ese máximo tienes la máxima cantidad de turbidez, tienes la máxima cantidad de elementos de arrastre de repente de materia orgánica, etcétera. Te doy un ejemplo. En el caso de las galerías filtrantes de Ica, no se hace el análisis y la renuncia a la captación en tiempo de avenida es total. Es decir, los pozos que se alimentan con las galerías filtrantes de agua para Ica no pueden captar en tiempo de máxima avenida. Es decir, esos pozos que se abastecían con esa agua, cero captación. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Los demás pozos tienen que prestarle agua, porque el análisis de turbidez no se hizo, ¿no? O no se tomó en cuenta. El nivel de turbidez, y yo lo calculé cuando fui una vez a visita, era 49, creo. Pasaba el 49 y no era el máximo. O sea, estábamos hablando de una turbidez media, no era una máxima avenida, porque máxima avenida cubría todo la zona de los puntos de observación. O sea, es más, pasaba por encima del punto de observación, que era otro problema. Los proyectos de riego con siembra y cosecha de agua, ¿cuál sería el contenido mínimo que debe tener el expediente técnico? Ah, pero es que ahí ya hay toda una reglamentación. En el caso de la siembra y cosecha de agua, uy, la tienen fácil. Hay una, a una sección de Minagri, tiene todo un detalle de lo que debe de tener el expediente técnico. Yo lo tengo, de repente la próxima sesión se los presento, pero Minagri en ese campo, es más, pero como eso se está haciendo con los núcleos ejecutores y con la misma población, ahí en la chamba está en la mano de obra, en algunos valores de tipo social. Ahí la chamba está por ese lado. Un proyecto de mejoramiento se tiene un caudal definido, autorizado. ¿Es necesario hacer estudio lógico? Si ya lo tienes definido, no, pues maestro. Ya no. Lo que pasa es que... Ah, ya. Por acá va el tema. Miren. Si es que no hay ningún otro componente, si es que no ha variado desde cuando tú tienes la autorización, no hay problema. En el caso que yo te estoy explicando, se tenía la autorización, pero con mucho tiempo atrás. Había una variación en el comportamiento hidrológico. Lo real es que la data no era confiable. Te comento, ojalá que no ocurra en el caso del río que estás viendo. Acá se calculaba el ojímetro, y el ojímetro tenía un registro de caudales en una bocatoma en la cabecera del valle. No era confiable. Entonces se tuvo que se tuvo que crear un software especial para utilizar la data que se tenía, porque ojo, ahí hablamos, si te das cuenta, hablamos de precipitación, de un montón de valores. Eso si tienes una estación hidrometeorológica. Y si no la tienes, y si la fuente no es confiable, si el que apunta no lo apunta bien, entonces son casos y casos, ¿ah? Pero en este caso, si tú tienes el caudal definido, autorizado, y no tienes que hacer el estudio hidrológico, ya está definido, ya. Cuando yo te hablé, te dije, ojo, tú en la preinversión tienes el caudal. Lo vuelves a hacer para validar, porque recuerda que es tu dato de entrada. Si hay una variable que te hace cambiar eso, puedes estar sobredimensionando o subdimensionando, ¿no? ¿Se puede declarar viable una ficha técnica sin que se tenga el documento de ALA? No. No, porque el ALA es el que te da la disponibilidad hídrica. ¿Cómo, cómo, cómo validas eso? O sea, el ALA es el único que te puede decir si tú puedes utilizar esa agua, ¿no? ¿Cuánto debería ser el máximo de frecuencia de riego? Ah, su mal. Pero lo que pasa es que ya nos vamos a un componente agronómico. Eso va a variar en función al desarrollo vegetativo, a las características morfológicas del cultivo, muchas cosas, ¿eh? Tipo de suelo, eso va a variar, no hay un rango máximo, mínimo. Otra vez, ingeniero, la frecuencia de riego, ah, su madre, no es meramente teórica. Uy, uy, alguien cortó las preguntas. Ahorita, ingeniero, se fue la señal. Se Un fue la ratito, me señal. espera. Ya, pero yo voy leyendo la del chat, o tú has sacado de ahí. Sí, ¿Todas las del chat? no, lo saqué del Facebook. A ver, si lo lee del chat, diga el ingeniero, por favor. Ya, yo voy leyendo. Eh, a ver, ¿dónde está?
Qué bueno, 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 bueno. Aquí está. Metafísicas, ya dice. Si al validar los caudales el caudal de diseño es menor al de las fichas y con ello no se llega a cumplir las brechas establecidas, ¿qué se debe hacer? Excelente pregunta, qué buena pregunta. Justamente para eso es la compatibilidad. Se informa a la unidad formuladora, ojo que no es que no se haga, porque finalmente no cierras la brecha total, pero tendrá que haber un componente que cierre la brecha, si puedes hacerlo. En macro yo les decía que no lo cubría, y entonces yo tenía otra cuenca y con la otra cuenca abastecía y terminaba cubriendo. Pero si no tienes otra cuenca aleatoria, estás hablando de un proyecto pequeño, tú informas a la unidad formuladora, a ti te han pagado por hacer el expediente, no necesariamente que se ejecute. Tú le dices a la unidad formuladora que tienes ese caudal que solamente está cubriendo una necesidad y que se va a tener que reformular, porque luego va a tener que haber una priorización sobre las áreas que van a agregarse primero, que supongo que van a ser las de las cabeceras. A ver, la frecuencia de riego no es meramente teórico, pero sirve para dar máxima capacidad de retención del suelo. ¿Es una pregunta o una afirmación? La frecuencia pero sirve para dar una capacidad, para ver la capacidad máxima del suelo. Sí, sí es cierto, pues sí es cierto, está condicionado por el tipo de suelo y el bulbo que se va a crear pues en la raíz, ¿no? Pero amarrado también con el tipo de cultivo, ¿ah? Hay agrónomos acá ni hablar. Yo soy civil, ¿ah? Pero bueno, como he estado metido mucho en el riego, pero los bloques de riego influyen en la frecuencia de riego y los tiempos de usar. Sí, pues por supuesto que sí, 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 sin duda, ¿no? Eh, la autoridad local del agua con la junta de usuarios establecen, y si hay bloques de riego, por lo general se establece eso. He visto en valles donde hay superávit de agua, está, creo que si lo automatizan funcionaría perfectamente. Los proyectos tienen que contemplar un reservorio de almacenamiento para aprovechar todo el agua al máximo las 24 horas y distribuir de acuerdo a la necesidad de la planta y la idiosincrasia de la... Todos los proyectos tienen que contemplar, acá no sé, ahora no sé si es una pregunta o una afirmación o estás cuestionando lo que yo digo. Si lo estás cuestionando, qué bueno. Todos los proyectos tienen que contemplar un reservorio de almacenamiento. ¿Qué cosa es un reservorio? Es regular, o sea, tú regulas. Tú necesitas agua permanente y no la tienes. El caudal no cubre para hacer la agua permanente. Entonces tú la regulas, la almacenas, la tienes ahí. Y una vez que llena una cantidad, a partir de ahí sí puedes soltar el caudal necesario que te permita regar las 24 horas. O las 8 horas, o bueno, lo que tuvieras. Las 24 horas, como dices acá. ¿No es cierto? Depende de si el caudal no te va a cubrir la necesidad pues de riego, ¿no? ¿Qué criterio asume para considerar el tiempo de riego 4 horas? Si todo ello depende de las propiedades físicas del suelo. No, pues, o sea, yo le he dado un ejemplo, y yo no he dicho que ese es el factor, pero no sé si hablé de 4 horas, ¿no? No sé, no sé, pero yo no estoy asumiendo que sea 4, ese es el ejemplo de ICA, me parece. Otra pregunta, amigo, no veo más, no, yo no tengo acceso a la otra pregunta, a ver. Además de la frecuencia de riego, ¿qué condiciones de sierra depende mucho de la oferta de la fuente y aérea para incorporar? Claro, pero es una condición pues particular, ¿no? En el caso de la costa no tienes precipitación efectiva, en el caso de la costa es diferente. La paradoja de que donde hay más precipitación, que es en la sierra, no está concentrada en la mayor área de cultivo, sino en la costa, ¿no? ¿Cuál es la metodología para la colocación de hidrantes? Ya que el Minagri no hay manuales respecto a ello. Además, los proyectos de esa entidad no financian hasta aspersión o goteo, no completando el proyecto. Eso pasa, mira, eso lo que tú comentas pasa hasta con el tema del agua potable. Tú sabes que el agua potable no deberían de darte la cometida, ni tu correntómetro, ni tu medidor. O sea, el agua deberían de dejártela afuera. O sea, en la red, máximo su código y su salida de agua. Toda la cometida de ahí para adentro de la casa es tuya. Y entonces, ese es el mismo criterio acá, pero la realidad es diferente, pues, porque
ahí se está tratando. La finalidad de eso es un programa que salió en agricultura. La finalidad de establecer eso es justamente que en estas condiciones de vulnerabilidad, mejorar en esos sectores donde hay ciertas condiciones socioeconómicas. Entonces, como tú bien lo dices, deberían de completarlo, pues. Pero eso no va a pasar si es que no hacen ustedes un informe, los que están a cargo del proyecto, indicando que la viabilidad, los resultados que se pueden obtener no se van a dar si no se completa con lo que tú estás señalando ahí, ¿no? Los bloques de riego influyen en la frecuencia de riego. Ajá, sí, ya lo hemos hecho adelante. Y los tiempos de usar. De acuerdo al caso C de cada cultivo, se tiene que adaptar una frecuencia. Claro que sí, pues. Depende del caso C. Claro que sí. ¿Usted cree que para riego móvil es adecuado la manguera polietileno o si fuera de aluminio? ¿Por qué? Eh, el caso del polietileno es que tiene y ustedes lo conocen, por eso que vea la pregunta. El tema es que a la intemperie los rayos ultravioletas lo van a cristalizar. Tendría que tener una protección, ¿no? Tendría que tener un componente tipo los que tienen las HDPE, ¿no? Porque el polietileno de por sí se va a cristalizar. Lo otro será muy caro, pero tendrían que agregarle algún componente porque esas mangueras terminan cristalizándose y partiéndose, ¿no? No encuentro otra explicación. Otra pregunta. Pregunta 13. Ya no hay, está en blanco. Ajá. Espérate. Espérate, ¿eh? Buena pregunta. Esa pregunta 13 es espectacular. Dice, me parece que los estudios ideológicos son necesarios para proyectos de naturaleza de creación, ampliación. Hay dos tipos. Una es ampliación de frontera con la creación o construcción, como nos hemos puesto, y la otra es mejoramiento o afianzamiento hídrico. Pero si yo tengo mi cuenca, ojo, yo tengo mi cuenca, y mi cuenca no me abastece, yo tengo que hacer un estudio hidrológico para ver cuál es la brecha de mi cuenca y poder establecer cómo la abastezco con otra cuenca. Por ejemplo, en el caso de Ica, ¿no? No podíamos hacer el afianzamiento hídrico si no hacíamos el estudio hidrológico y obtener, en el caso de la cuenca, de la subcuenca del río Alto Pampas, una derivación a través de un canal colector Incahuasi, que finalmente no se pudo hacer por problemas sociales. ¿Ah? O sea, son casos y casos. Yo les hablé de un ejemplo específico y está muy buena la pregunta para precisarla. Para el cálculo de la ¿qué fórmula recomienda? Ya que algunos ingenieros recomiendan, por ejemplo, la FAO. Mire, lo más usual es la FAO. Lo más usual es lo que utiliza la FAO. En todo caso, la FAO es la que está validada. Los software de la FAO tiene inclusive software. Si ustedes entran a la UNESCO, entran a la FAO, van a bajar software que definitivamente les va a dar el software que están, ¿cómo le llaman eso? Robustez. Están robustecidos. ¿Por qué? Porque han sido usados por muchos. Buenas tardes, ingeniero. Felicitaciones. ¿Cuál es el presupuesto admisible por hectárea en el cual el Ministerio no sirve? Ah, sí, tienes razón. Ellos tienen un ratio. Tienen un ratio espérate, ¿cuánto es? Pero es un ratio, somos civiles, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, yo voy a hacer una casa de albañilería confinada. Yo voy a hacer una casa de aporticada. Metro cuadrado de construcción y tú tienes un ratio. $350, $650. Pero es un ratio tuyo. Es un ratio tuyo, ¿ah? Entonces, ellos tienen un ratio, no me acuerdo, ahí me agarraste, pero tienen un ratio. Entonces dicen, mira, por hectárea lo máximo que puede costar el proyecto es tanto, porque más allá de eso, en la corrida económica, habría un desfase. O sea, los indicadores económicos como el VAR, el TIN, el beneficio-costo, el costo-eficiencia, te van a salir económicamente que no es viable. A partir de ahí han sacado su ratio.
Eh, claro que sí, 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 pero ¿sabes qué pasa? Esta pregunta dice también importantísima. Incluye los datos históricos. No, ICA tiene unos datos históricos del año no sé cuánto, pero no son confiables. ¿Por qué? Porque la data viene de alguien que tomó alogímetro en un punto donde se une Santiago, o sea, dos ríos. Entonces, si tú tienes instrumentos de medición, si tú tienes instrumentos de medición y el caudal está validado con instrumentos de medición, la data también te va a dar, te puede estar dando un comportamiento ideológico ya modificado en función a que hay modificaciones climatológicas. Por ejemplo, hay una mayor recurrencia de presencia de máximos caudales, ¿no es cierto? Eso que ha pasado, que hay mayor inundaciones. Ya se modificó la frecuencia de la presencia de los máximos caudales que antes eran milenarios. Ahora los encontramos con una frecuencia de cada 20 años o 30 años y en algunos casos casi menos. Los proyectos de riego con siembra y cosecha de agua, ¿cuál sería el contenido? Ah, ya, pero sí, sí respondí esa. En el Ministerio de Agricultura, en la página, yo he entrado ayer inclusive, ¿eh? Y ahí está contenido mínimo, cómo tienes que hacerlo. Y ahí la chamba en esa pregunta 17 está en la mano de obra, porque eso es en convenio con la comunidad. Hay todos unos costos sociales que hay que calcularlos. Entonces ahí está la chambita, ahí está la chamba. Fin de las preguntas. Colegas, ha sido un placer. Mi agradecimiento infinito a Insur, que es la tercera vez o cuarta vez que me invita. Y bueno, para como ustedes quieran, están mis correos en las diapositivas. Le voy a también mandar a Insur algunos, la guía y algunos elementos que están en la red, por si acaso. Entonces, cualquier cosa, estamos ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. Ok, ingeniero, muchas gracias más bien a su persona por su excelencia en esta participación. Sé que el tema es amplio y ya estaremos tomando un curso, taller también de estos temas que la mayoría nos está pidiendo en el grupo de WhatsApp. También nos pide un curso, taller. Entonces ya estaremos próximos también a realizar. Gracias, ingeniero. Muchas gracias Gracias por a su ti. Muchas gracias.